generaciones, sobre la expansión, sobre el nuevo tiempo. Y una de las cosas que mencionamos brevemente hace 15 días, y me volvieron a preguntar al respecto, es por qué Dios endureció el corazón del faraón para multiplicar sus señales y sus prodigios en la tierra de Egipto. Entonces eso lo dejamos como un punto que no podíamos profundizar, y adivinen qué, hoy sí podemos profundizar. Entonces la enseñanza se llama Los dioses de Egipto versus nuestro Dios. Súper chévere. Entonces, para tener un poquito de contexto, resulta que Israel, antes de ser una nación, en realidad eran unos hermanos que llegaron a sentarse con José, que fue vendido a esclavitud, terminaron todos en Egipto y empezaron dos pueblos a crecer lado a lado como vecinos. Israel, que era un pueblo, no una nación, empezó a multiplicarse y a prosperar mucho más que los egipcios, y los egipcios se asustaron. Dijeron como, no, si estos siguen creciendo de la manera que están creciendo, va a llegar un momento donde nos van a superar. Entonces ellos se propusieron en su corazón tomar a los judíos, a los hebreos, como esclavos, y empezaron a presionarlos para que no se multiplicaran porque tenían miedo de ellos. Y la Biblia nos cuenta que entre más los presionaban, más se multiplicaban y mejor les iba. Y decía, y estaban regados por todo lugar. Entonces volvían y se ponían más crueles. La palabra dice, se volvían crueles, fueron crueles con los hebreos. Y ustedes saben que cuando la Biblia dice hace una anotación, un asterisco, una pie de página como eso, se volvieron crueles, es porque de verdad eran malos, malos con ganas. Entonces ellos eran crueles con el pueblo y los oprimían y los oprimían. Entonces ellos empezaron a clamar a Dios, a clamar a ese Dios ya distante, porque ya en este punto se estaban acercando a los 400 años de esclavitud y nada había sucedido. Entonces llega un momento donde el faraón dice, no más, tengo que hacer algo drástico y dramático para que ellos no crezcan más como pueblo. Entonces manda a llamar a las parteras. Las parteras son las mujeres que en esa época asistían a los nacimientos de los bebés. Manda a llamar a las parteras y dice, en el momento que nazca el bebé, si tú ves o si ustedes ven que son hombres, los van a matar. A las mujeres las van a dejar vivir. Tremendo, ¿cierto? Díganme si eso no es crueldad. Pero las parteras tuvieron temor de Dios. Las parteras tuvieron temor de Dios y dijeron, no vamos a hacer esto en contra del pueblo y en contra de los bebés y en contra de su Dios, nos vamos a quedar quietas. Entonces el faraón se da cuenta de lo que sucede y las manda a llamar. Les dice, ustedes no me hicieron caso y ustedes han estado dejando vivir a los bebés varones. Y ellas dicen, faraón, lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias. Ellas son vigorosas y para el momento que nosotros llegamos a asistir los partos, los bebés ya nacieron y ya no hay nada que podamos hacer. Y dice que Dios se agradó con el corazón de las parteras egipcias y las bendijo y se casaron y tuvieron muchos hijos y fueron prosperadas en todo por haber tenido temor a Dios. Entonces, este es el contexto en el cual precisamente empezamos la historia. Aquí uno de esos bebés que estaba condenado a morir, está a punto de llegar. Entonces, como el faraón no pudo a través de las parteras matar a los bebés varones, ¿saben qué hizo? Mandó a que sus ejércitos fueran de casa en casa y mataran a todo niño varón y a todo bebé varón y lo echaran al río. Y murieron muchas vidas, muchos bebés varones. Y uno de esos niños fue escondido por su mamá en su casa por 3 meses.
Fue en esa época de matanza de los bebés varones que su mamá empieza a cuidarlo y a esconderlo hasta el momento que ya no puede tenerlo más en casa. Dice, no puedo, no sé qué voy a hacer, pero no se lo va a entregar a los egipcios, no se lo va a entregar al ejército, no se lo va a entregar a alguien más. Entonces ella hace una cesta y pone a este bebé en el río Nilo, donde es encontrado por una princesa egipcia que lo llama Moisés, porque dice rescatado de las aguas. Y aquí empieza la historia de restitución de Dios con el pueblo hebreo, que luego iba a ser el pueblo de Israel. Hay dos razones, o bueno, más de dos razones, pero hay dos cosas, dos versículos que quiero resaltar de por qué Dios hizo las cosas como las hizo. El primer versículo está en Éxodo 11:7. Éxodo 11:7. Y esto es ya hacia el final, pero nos habla de una de las motivaciones de Dios detrás de todo esto. Y dice, sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Y esta es una de las motivaciones a través de las cuales Dios decide sacar al pueblo de Israel a través de Moisés y de las 10 plagas. Primero, porque él necesitaba hacer una distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Por qué? Porque después de estar casi 400 años viviendo juntos, ya hay muchas cosas que se desdibujan, ¿cierto? Los dioses, las creencias, las supersticiones, el estilo de vida, las costumbres, la manera de vestirse, la manera de hablar, la manera de caminar, absolutamente todo estaba desdibujado. Ellos eran otro pueblo. Entonces, esta era la manera, a través de las plagas y a través de Moisés, que Dios iba a separarlos nuevamente. Aunque ustedes estén en Egipto, no son de Egipto. Y ahora se los voy a decir a ustedes. Aunque nosotros estemos en este mundo, no somos de este mundo. Así que todo lo que vamos a estudiar hoy se aplica directamente a nosotros. Pertenecemos a otro reino que habla, piensa, vive, convive, se comporta de una manera distinta. Y tenemos que desaprender la cultura de este mundo para aprender o reaprender lo que Dios ha determinado que nosotros seamos como pueblo. Entonces, así como los hebreos, nosotros también no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. ¿Listo? Entonces, el segundo versículo que habla de las motivaciones de Dios es Éxodo 10:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de, escuchen muy bien, mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. Ahí vamos, dos razones. La primera es mostrar mis señales milagrosas, y la segunda, que puedan contarles a sus hijos, sentar un precedente, básicamente, sentar un precedente. Dice también, lo hice para que ustedes pudieran, no, eso ya lo dije, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. La tercera motivación, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Una de las cosas que más me sorprendió al estudiar es que esta palabra Señor es YHWH, que mi papá muchas veces nos ha hablado. Es cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza en el desierto, porque él huye. La historia es más larga, pero voy a tratar de centrarme en las plagas y por eso me la voy a saltar. Cuando Moisés por primera vez conoce a Dios, le dice: cuando yo vaya a los israelitas, ¿qué les voy a decir? ¿Que quién me manda? Y dice: dile que yo soy, te manda.
y la palabra que dice ahí es YHWH. Y dice también, yo me había mostrado a ellos como el Dios omnipotente, pero no me había mostrado a ellos como el Señor. Entonces me puse a investigar sobre los nombres de Dios. Les recomiendo este libro para todo el que le guste así los nombres de Dios. Excelente libro, después se los muestro. Bien. Pero YHWH es, como nos ha enseñado mi papá, es el aliento de vida, es el soplo de vida, el mismo soplo que estuvo sobre Adán, es el soplo que resume la existencia de todo, él simplemente es. Y al estudiar las raíces, la misma palabra de vida, porque son consonantes sin vocales en el idioma hebreo, es la misma palabra para Señor. Entonces, básicamente está diciendo, yo soy el Señor y yo soy la vida. Además, es la raíz y además verbo. ¿Y qué sabemos que dice Juan? Que Él es el verbo. Y este verbo es el verbo al infinitivo de ser y estar. Y en sí mismo este nombre encierra quién fue, quién es y quién será. ¡Wow! ¿Cierto? ¿Quién fue, quién es y quién será? Entonces está diciendo mucho más de lo que nosotros alcanzamos desde nuestro idioma español a comprender o a visualizar. Dice en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Es decir, el que era, el que es y el que será, me envió a ustedes. El aliento de vida me envió a ustedes. El Señor sobre todas las cosas me envió a ustedes. Eso es lo que está diciendo. Tremendo. Ahora, esta palabra, señorear, comparte raíces y comparte un vínculo muy estrecho con Génesis 1:28 y se los voy a leer. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y dice cosmos, y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esa palabra que dice ahí, y gobiernen sobre ella, es la palabra enseñorear. Entonces, aquí Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, nos está diciendo, ya voy a amarrar todos los cabos sueltos, no se preocupen. Aquí Dios nos está diciendo que nosotros, siendo imagen y figura, sombra de Dios mismo, tenemos la autoridad de enseñorearnos sobre los dominios. Enseñorearnos significa, yo lo busqué, hacerse con el dominio de una cosa o de una situación. Entonces, Dios es el Señor sobre todo y nosotros somos señores, con ese minúscula, sobre los dominios. Pero el hombre le entregó el dominio a Satanás. Y aquí específicamente en Egipto, ese dominio se había entregado a diferentes entidades espirituales y se había repartido como un botín de guerra. Y aquí lo que estamos a punto de presenciar es Dios reclamando uno a uno el señorío y el dominio sobre cada una de estas áreas en la tierra. Era mucho más que solo sacar a los hebreos de Egipto. Era un mensaje a las entidades espirituales y a todas las naciones de la tierra que Dios seguía siendo Dios y que Él estaba sobre absolutamente todo nombre, todo poder y todo principado. Y ese era un mensaje que iba a permanecer a través de los siglos. Era un juicio de parte de Dios y está diciendo, no se les olvide que esto es mío y que yo sigo siendo Dios. Y así como Él hizo esa declaración tan contundente, Él sigue siendo Dios hoy. Entonces vamos a estudiar en el round 1 qué es lo que pasa contra todas las potestades y principados que el día de hoy todavía creen que están gobernando, pero que Dios puso un precedente también para nosotros. ¿Listo? Entonces, primero que todo quiero decir que son 10 plagas.
10 plagas. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué 10? Hay mucho más que 10 dioses egipcios, pero hay 10 plagas. No sé si me puedes regalar la imagen. 10 plagas. Y bueno, una de las cosas que estaba meditando es que tenemos 10 dedos en nuestras manos. 10 es símbolo del fruto de nuestro trabajo, también es símbolo de rendición. Cuando a alguien lo rodean, ¿qué le grita a la policía? Salga con las manos en alto. Hay algo aquí muy profundo que después yo quiero que ustedes saquen las conclusiones de por qué las 10 plagas, pero listo, llegamos así, de pronto si podemos apagar las luces para que las veamos bien. Se las voy a mostrar en un cuadrito que alguien elaboró, este no fui yo, ¿se alcanza a ver? Resulta que Moisés llega a Egipto y habla con el faraón y le dice, yo soy, me ha enviado. Él me ha enviado, Yahvé me ha enviado. Y le dice, pues muéstrame algo, muéstrame una señal. Entonces él toma una de las varas, la pone en el piso y se convierte en una serpiente. Entonces el faraón se le ríe y dice, yo también tengo hechiceros que hacen lo mismo. Y efectivamente hacen lo mismo, pero la serpiente de Dios se come a las serpientes de los hechiceros. Pero al faraón dice, no me asusta, tengo brujos también fuertes acá en el reino, no me interesa. Y ahí es donde empiezan las 10 plagas. La primera es del Nilo. Bueno, no se los iba a leer, pero les voy a leer este versículo porque es muy importante. Dice, y aparecía Abraham e Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen no alcanzó, bueno, temblar, no alcanzó a leer acá, los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que los sacó de Egipto, para que terminen las pesadas cargas de Egipto, y los meteré en la tierra a la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo las daré por heredad, yo Jehová. Esa es la presentación, listo. Ahora sí, la primera plaga. Entonces, la primera fuente de agua y tócalas, hiérelas, y todas se convirtieron en sangre, absolutamente todas. Entonces, resulta que cada una de estas plagas corresponde a una deidad de Egipto. Una de las primeras y las principales económico, militar y social de Egipto. Como dioses del río tenían a Hapi, que era guardián del río, y el portador de la fertilidad, porque recuerda
asociado con la fertilidad y el dinero. Entonces, cuando vienen las plagas, lo primero que Dios les toca a los egipcios es el bolsillo, el dinero. Les da donde les dolió, en el río. Además, estaba Khnum, que es el dios guardián del río, y ese guardián no sirvió para nada, entonces también quedó por fuera. Y además estaba Osiris, que se le denomina el dios de los vivos, que era el directamente responsable del dinero y de la afluencia del río. Entonces estos tres quedan por fuera, por fuera. Esto que había sido su fuente de orgullo, ahora se vuelve una fuente de asco para los egipcios. Pasaron de amar el río a aborrecer el río, a culpabilizar el río por todas las cosas que les estaban pasando. Y este es el primer dominio, agua. Entonces, el primer dominio que Dios viene a reclamar primero es el dominio. Impresiona, está tomando los dominios en el mismo orden en el que los creó. Tremendo, ¿no? Tremendo. No, espérate, sigo. Entonces, el agua, que era la fuente de vida, se convirtió en fuente de muerte. Y el Dios de la vida se convirtió en el Dios absoluto sobre el dominio de las aguas. Y entonces yo estaba pensando también y meditando, listo, ok, es el primer dominio creado, pero debe haber otra razón. ¿Por qué convierte el agua en sangre? ¿Por qué no podría ser en vinagre o en otra cosa? Y de pronto, y esto fue anoche, estaba adorando en mi cama y de pronto vi un versículo que se me acercaba a toda velocidad. Y Dios me dijo y me recordó cómo en Génesis habla de Caín y Abel y dice, la sangre de tu hermano. Cuando Caín mata a Abel, le dice, la sangre de tu hermano clama por justicia desde la tierra. Y me acordé que botaron y mataron, asesinaron a todos esos bebés en el río. En otras palabras, Dios estaba revelando la verdad espiritual de lo que él veía en el río, un río de sangre. Y estaba mostrando la realidad espiritual. Y estaba abriendo con esto y de cierta manera recordándoles a los egipcios, ustedes iniciaron esto. Ustedes iniciaron esto. Esto se desató porque ustedes tocaron a mis hijos. Y tradicionalmente se ha asociado a las mujeres más en sintonía y más cercanía con Dios, pero yo les quiero decir algo a ustedes varones. Dios tumbó un reino, un poderío, porque a él le tocaron a sus hijos varones. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios es capaz de derrumbar lo que sea por amor a ustedes. Dios ama a los hombres, Dios tiene planes con los hombres, Dios puso un plan en marcha porque le tocaron a sus hijos varones. Y eso fue lo que Dios ya no pudo soportar. Y de esos niños varones que tenían que morir, Él guardó uno para que fuera la caída libre del mismo faraón. Ese niño que tú ibas a matar va a sobrevivir, va a crecer contigo en un palacio y luego va a volver y va a tumbar el reino. Porque de esos niños yo voy a traer la libertad. Del punto de mayor dolor, el punto más álgido, ahí es donde Dios dice no más. Y ellos mismos van a traer, a través de este hombre, de este niño, yo voy a traer libertad sobre 400 años de esclavitud. Tremendo. Así que si alguna vez sentiste que la relación con Dios, la profundidad y el poder de Dios era solo para las mujeres, yo quiero decirte, mira la historia de Moisés, mira todo lo que él desató porque le tocaron a sus hijos varones.
Tú eres importante. E hijos e hijas somos llamados para ser los hijos del Altísimo, del Señor sobre todo. Entonces vamos a continuar. Luego de esta plaga de convertir el río en sangre, nosotros, ya entendiendo toda esta historia detrás, podríamos decir, con esto es suficiente, ¿cierto? Los hubieran dejado ir, pero no. El faraón dijo: mis hechiceros pueden hacer lo mismo, entonces hágale, a ver qué pasa. Entonces viene la segunda plaga, la plaga de las ranas. La diosa Heket para los egipcios era la diosa esposa del río. Y aquí, siendo una rana, está entre agua y tierra. Entonces aquí lo que me di cuenta es que no solamente Dios fue de dominio en dominio, sino también entre los dominios intermedios, como por ejemplo una rana, que no se sabe si es de aquí o si es de allá. Entonces es una manera en la que Dios dice: yo soy Dios sobre todos los dominios y los intermedios también, por si acaso. Nada se queda en ambigüedad. Entonces, las ranas era el símbolo de plenitud, de vida, del primer aliento de un bebé, o sea, el momento en el que respiran el mismo aliento de Dios. Es decir, Heket estaba tratando de suplantar el de Dios. Atrevida, ¿no? Bien atrevida. Es el símbolo de fertilidad, del sexo y de la ambigüedad. Y díganme si hoy en día no se habla mucho de la ambigüedad, sobre todo en el género masculino o femenino. Esta es Heket. Y Dios venció también sobre Heket. Entonces, el símbolo para 100,000 era el icono de un renacuajo, por ejemplo. Era el símbolo de plenitud. ¿Y saben qué fue lo que hizo Dios? Esto me rompió la cabeza. Sí, hasta el día de hoy hay gente que adora las ranas, por si no sabían. Hay colección, también hay muchas estatuas de ranas doradas. Esa es Heket. Es que llegan a la casa a botar las ranas de oro, sería buena idea. Pero entonces, o fundirlas. Entonces, eso es lo que pasa. El número 100,000 era el icono de un renacuajo. Era el símbolo de plenitud, de tener mucho, de estar lleno de riquezas. ¿Y saben qué hace Dios? Dice: sí, con que anhelan la plenitud, con que anhelan que haya muchas ranas, pues yo les voy a dar muchas ranas. Y ahí es que multiplica. Lo que me empecé a dar cuenta es que todo lo que ellos adoraban lo multiplicaba y lo aumentaba en su contra. Que aman las ranas y la multiplicación. Venga, les multiplico las ranas a ver qué piensan. Y se las multiplicó hasta el punto que ellos no sabían qué hacer con las ranas. Y es la primera vez que el faraón se arrepiente y dice: no, ¿saben qué? Por favor, hagan algo con estas ranas, porque ya no damos más con tanta rana, no queremos las ranas. Y entonces Moisés dice: no se preocupe, faraón, yo voy a orar por esto. Ora, las ranas se mueren todas al mismo tiempo, las empiezan a apilar, y dice que un olor nauseabundo atravesó todo Egipto, y ellos que amaban las ranas ahora empezaron a detestar las ranas, empezaron a odiar las ranas. Pero entonces faraón dijo: no, mis hechiceros pueden hacer algo similar, entonces todavía no me convencen, dejemos así. Él se arrepiente y dice: no los voy a dejar ir. Luego sigue los piojos. Y aquí es el dios Set. Entonces uno diría: ¿por qué los piojos corresponden, como les pongo ahí, al dominio de la tierra? Este ya es dominio de la tierra. Entonces vamos: agua, tierra, tierra. Este ya es el tercero. Porque por la manera como se desató la plaga, Dios le dice a Moisés: golpea la tierra. Y en el momento en el que él golpea la tierra, ¡pum!, la tierra se convierte en piojos.
Y los piojos, dice, cubren todos los animales y las personas. Cuando dice cubre, es cubre. No tenían 3, no tenían 8. Es decir, una plaga en un colegio de piojos, eso se le queda en pañales. O sea, es algo realmente terrorífico. Piojos por todos lados, ya no los puedes esconder, les cubrían la piel, ya ni siquiera se quedaban en la cabeza, les estaban cubriendo todo el cuerpo, los piojos. Entonces Set era el dios del desierto y de la tierra. Entonces, básicamente también terminan detestando todos los piojos. Y en Éxodo 8:19 es la primera vez que los hechiceros dicen: este es dedo de Dios. A partir de esta plaga ya Dios, estamos muy por debajo de la liga de Dios. Ya de aquí no podemos hacer nada. Los mismos hechiceros son los primeros en decir: esto es dedo de Dios. Esto ya no es posible que sea un hombre. Listo. Luego siguen las moscas. Voy a ir un poquito más rápido para hacer énfasis en unos más que otros porque no hay tiempo. Pero entonces, bueno, las moscas, esto nos habla de tierra y aire. Y esta es la primera vez que cuando se aparecen estas plagas, si me puedes mostrar la imagen de nuevo, estas plagas, es que el faraón dice: está bien, los voy a dejar adorar a su propio Dios y les voy a pedir que oren por mí, que oren por mí. ¿Listo? ¿Tienes la imagen de todas las plagas? Por favor, babe. Bueno, continuamos. El 5, la peste sobre el ganado. Es la diosa Hathor, diosa del cielo, de la tierra y del inframundo. Se le decía la mamá sobre todo. Entonces pasamos de agua, tierra, a agua, tierra y cielo. Esta se creía pues la más, inclusive se le decía la diosa de la música y de la adoración. Ella decía que ella era pues el inicio y el fin, y era la diosa de estos tres dominios, considerada la diosa de la maternidad y el nacimiento, diosa de la música. Entonces, aquí lo que quiero como resaltar es que el ganado israelita no sufrió ningún daño. Bueno, seguimos a las úlceras, es el número 6. Las úlceras es la diosa Sekhmet, diosa de la sanidad. Diosa de la sanidad. Y esta era una diosa que se movía principalmente entre la tierra y el cielo. Entonces observamos claramente el patrón yendo a través de cada uno de los dominios. Entonces la diosa de la sanidad, pasa algo chistoso, y es que los sacerdotes, si estaban enfermos, no se podían presentar delante del faraón. Y los sacerdotes se enfermaron. Entonces este es el momento en el que los sacerdotes, los brujos, quedaron completamente separados de la corte del faraón, porque ellos, adorando a la diosa de la sanidad, estaban enfermos y no podían hacer nada en contra para sanarse, pero los israelitas no sufrieron absolutamente nada. Dios es nuestro Dios de la sanidad. Él es el Dios de la salud también sobre nuestras vidas. Y la razón por la que digo que fue sobre el dominio de la tierra y el aire es por la manera como se desató la plaga. Moisés tomó cenizas de los ladrillos que estaban, de lo que quedó de las cenizas de los ladrillos, de lo que estaban haciendo los israelitas como esclavos, y la lanzó al aire. Y una vez se esparció por el aire, creó esas úlceras sobre la piel de los animales y de las personas. Entonces, de nuevo, estaba diciendo: yo soy más poderoso que la tierra y el aire.
Bueno, continuamos. Luego sigue el granizo. El que se proclamaba Dios sobre el granizo, o bueno, sobre los cielos, era Nut. Nut era una de las principales deidades y empieza a caer fuego y granizo y la diosa del cielo no puede hacer absolutamente nada para detenerlo. Pero ¿saben qué es lo lindo? Dios le dice a Moisés que le avise a los egipcios para que se pongan a salvo. Dios también amaba a los egipcios, porque va y le dice a Moisés, le dice, ve y habla con el faraón y con los que están en la corte del faraón y avísales que viene granizo y fuego. Y me pareció muy lindo porque el faraón fue súper orgulloso y dijo, no voy a hacer absolutamente nada, no le creo. Pero los oficiales que estaban en la corte del faraón, todos hicieron cara de sí, no le hacemos caso. Y dice ahí que apenas salieron, fueron y mandaron a llamar a todos sus siervos y a todo su ganado, porque ellos ya temían al Dios de Israel. Ellos ya sabían que Él era el que comandaba, solamente que no eran capaces de contradecir al faraón. Pero se salvaron muchos por causa de los oficiales del faraón. Tremendo, ¿cierto? Luego siguen las langostas. Y de nuevo, esta es una afrenta específicamente para Shu, el dios del viento. Es que Shu, no, Shu, S-H-U, Shu, el dios del viento. Dice que Moisés levantó su mano y vino un viento toda la tarde y toda la noche hasta que trajo consigo muchas langostas como nunca había habido antes. Entonces lo que no destruyó el granizo se lo comieron las langostas. Entonces ya estaban muy mal. Mucho ganado había muerto después de varias pestes, luego cae el granizo y se mueren muchas cosechas. Dice que las que estaban bajo la tierra lograron sobrevivir y luego brotaron y se las comieron las langostas. O sea, lo que quedó ahí lo arrasó la langosta. Ese es también el dominio del cielo o del aire. Luego entonces Dios vuelve y ora y se levanta la langosta y ya cada una de las pestes tenían un fin cuando Moisés mismo oraba. O sea, Dios lo daba, pero también Dios lo quitaba. Y luego de haberlo quitado, el faraón se arrepentía. Decía, no, ya no tengo esta presión encima mío, entonces no, ya no los vuelvo a dejar salir. Luego tenemos a la oscuridad. Entonces viene una gran oscuridad sobre Egipto. Y esto es una afrenta específica al dios Ra. Era el dios del sol. Aquí estamos hablando, si lo miramos en cuanto a dominios, Dios básicamente está diciendo, yo tengo dominio sobre el agua, sobre la tierra, sobre el aire y sobre la atmósfera exterior, sobre el espacio, porque ya el sol es una estrella. Eso ya va por fuera de nuestra tierra. Entonces ya está hablando, yo soy el Dios de las galaxias también. Yo gobierno sobre las estrellas. Y es una afrenta específica contra los astrólogos. ¿Y ustedes que creían que Dios solamente tiene entonces gobierno aquí en este globo terráqueo? No. También las estrellas me obedecen. Entonces, aquí tenemos las galaxias. Ahí hay una pausa. Ahí hay una pausa y vamos a leer juntos Éxodo 12, 26. Éxodo 12, 26. Porque ahí ya Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, ahora sí se cumple el tiempo y ahora sí los van a dejar ir. Esta es la vencida. Porque en todo esto Dios le iba diciendo a Moisés, todavía no. Y mientras tanto el pueblo estaba impaciente, muy impaciente, sobre todo las primeras plagas. El pueblo estaba bravo con Moisés y le decía,
Tú solamente has hecho que las cosas sean peores para nosotros. ¿Cuál libertador? Has sido un torturador para nosotros. Pero acá, ya a medida que han visto el poder de Dios y que nada de estas plagas, ninguna de estas plagas toca a Israel, ellos empiezan a entender en lo físico, en lo que ven, en lo que experimentan, que ellos no son como los egipcios. Y ya empiezan a respetar a Dios y a sentirse agradecidos con Dios. Y ahí es donde Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo celebrar la Pascua. Y dice, antes de salir de Egipto, les dice, esta va a ser la fiesta que van a recordar por todos los días, de generación en generación, de lo que yo estoy a punto de hacer. Y lo celebran como si ya fuera. Celebran la Pascua. Y lo que hacen es que matan un cordero y ponen la sangre del cordero sobre la puerta de las casas. Jesús es nuestro cordero inmolado. Jesús murió durante la época de la Pascua. Esta es una figura de Jesús en Egipto. Esto que hicieron fue la figura y la señal de que Jesús de cierta manera sí estuvo con ellos en Egipto. Y ellos celebraron su vida sin entender. Celebraron la promesa de Dios sin comprender todavía. De hecho, la señal para Jai, que es el símbolo de vida, la letra hebrea de vida, es un corderito con la cabeza hacia abajo y podría ser, y se pone en las puertas. Hasta el día de hoy, los judíos tienen ese símbolo en las puertas y la bendición sacerdotal por dentro, y siempre al entrar y al salir de la casa lo tocan en honor a Dios. Y aquí tenemos la sangre del cordero sobre la puerta. Y también en Apocalipsis Dios nos dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto es también señal y símbolo de la Pascua y de recibir a Jesús en el corazón. Entonces, dice Éxodo 12:26, cuando le está dando las instrucciones sobre la Pascua. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Y como un pueblo entendieron por primera vez cuál era la magnitud del Dios que los había escogido, que los había amado, que los había apacentado, que había destruido a todas las potencias espirituales en la tierra, en el agua y en el cielo y en las galaxias por amor a ellos. Y hasta el piso adoraron, hasta el piso lo adoraron. ¡Wow! Yo creo que yo me pregunto si yo entiendo en profundidad cuál es el Dios que yo sirvo. Y creo que todavía no lo hago, pero quiero hacerlo. Y yo los animo a veces, le ponemos a nuestra mentalidad un diminutivo a Dios. Que Él se haya hecho asequible a nosotros no significa que sea un Dios pequeño. Él es la potencia y la misma señal del poder. Él es todo, Él lo es todo, Él lo es todo. Y oro para que cada día nosotros podamos comprender, como ellos hasta cierto punto, pero ir aún más allá, cuál es el Dios que servimos. ¿Cuál es el Dios que servimos para que podamos ponerlo a Él siempre en el centro? Éxodo 11:3 dice: el Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Pasó de ser un esclavo a un príncipe, a un desterrado, a un libertador, y a ser respetado por los judíos y por los egipcios. Y ya todos, con esa palabra respeto, entendían
que Dios la había puesto sobre todos también. Había un respeto profundo. Y con este versículo quiero también demostrar que Dios no solamente se estaba presentando al pueblo hebreo, también se le estaba presentando a los egipcios y los estaba libertando de sus mentes cautivas. De hecho, algo que me sorprendió que nunca había leído antes es que en el momento que el pueblo sale de Egipto, muchos egipcios se van detrás de ellos. Muchos desiertan su propia tierra y dicen, desertan su propia tierra y dicen, no importa lo que deja atrás, abandonan sus dioses, sus tierras, sus comunidades y se van detrás del Dios que se mostró como supremo sobre Egipto. Y es la misma imagen y el mismo mensaje que hace eco a través de toda la tierra. Porque recuerden que ya estudiamos que cuando llegaron a Jericó, ellos ya temblaban de miedo por lo que escucharon que Dios había hecho en Egipto. Entonces, fue una predicada a todos los habitantes de la tierra y un juicio a todas las potencias espirituales. Fue un hecho cataclísmico, básicamente, el que estamos estudiando, donde dijo, Dios mismo fue el mensaje, Dios mismo se mostró a la humanidad. Tremendo, ¿cierto? Wow. Entonces llega la 10ª plaga y a veces es la más dolorosa y la más difícil de comprender. Y lo que iba a suceder es que en la noche iba a venir un ángel de la muerte e iba a matar a todos los primogénitos de los animales y de los seres humanos. El primero de cada familia iba a morir. Es algo muy difícil de entender, pero también yo me puse a pensar que todos los dioses tenían que caer. Y el Dios al que se estaba enfrentando y que tenía que derrumbar, era el Dios más fuerte. El equivalente de los egipcios del Dios de dioses, que era Amón-Ra. Amón-Ra se le decía el invisible, el papá de los dioses, el Dios de los dioses, el absoluto, el eterno. Ese era para los egipcios Amón-Ra. Y este Dios era el Dios de los faraones. Era el Dios de los faraones. Y el que heredaba el reino dentro de la familia de los faraones era el primogénito. Entonces era necesario que se tocara a los primogénitos de la casa del faraón también. Porque con eso estaba diciendo, porque el mismo faraón para los egipcios era un dios, el mismo faraón. Estaba diciendo, el faraón no tuvo poder para sanar ni para salvar a su primogénito. Luego el faraón es un simple mortal. Y Amón-Ra, el dios de los faraones, tampoco pudo hacer nada. Entonces no es igual ni se compara el más poderoso de los dioses con Dios Altísimo. No se compara. Este Amón-Ra era el último que quedaba. Y si se dejaba en pie, es posible que todos hubieran dicho, listo, Dios es más poderoso que todos estos dioses de las otras plagas, pero contra Amón-Ra no pudo, ¿cierto? Era una posibilidad. Luego la 10ª plaga tenía que suceder, tenía que hacerse. El otro dios que en menor escala Dios estaba tumbando era Bes, que era el dios sobre las casas, las familias como tal, el protector de las familias. Y tampoco Bes pudo resguardarlos de ese ángel, pero Dios y la sangre de ese cordero como símbolo de Jesús fue el que hizo que pasara la muerte de largo. Y puede que alrededor de nosotros veamos mucha muerte, pero la sangre de Cristo, el cordero inmolado, sigue estando sobre nosotros como puerta y es el que hace que la muerte pase de largo.
es el que hace que toda la oscuridad pase de largo, es el que te consagra, así como consagró al pueblo para un nuevo inicio. Por eso nosotros cuando recibimos a Jesús, estamos haciendo a un lado la muerte y estamos entrando a la vida eterna. Esto es lo que Dios está haciendo. Bueno, continuamos. Tremendo. No hay Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios, lo que dice mi hermana es que todos estos dioses ahora están extintos, básicamente, derrotados. Nadie cree en ellos en Egipto, pero nuestro Dios sigue siendo vigente y sigue siendo el Dios sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y quiero leerles para terminar 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17 dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, vamos a darle un aplauso a Dios. Después de esta última plaga, Dios fue conocido como el Dios invisible, inmortal, todopoderoso, el Señor de los señores, el Dios sobre todos los dioses, el que no puede ser derrocado, el que no puede ser timado, el que no puede ser distorsionado. Él es el que era, el que es y el que será, el que ha de venir. Y así sigue siendo adorado. Y Dios cumplió su palabra al mostrarse, como leíamos al principio, como YHWH, el Señor. Se había mostrado como Dios omnipotente, pero no se había mostrado como el Señor sobre todos. Y después de esto se dio a conocer con un nombre más, Dios, que es Elohim. Elohim es el Señor de señores y Dios de dioses. Y por siempre quedará esto escrito en la historia de la tierra, que no hay nadie antes que Él, que no hay nadie como Él y no hay nadie que será como Él. Este es nuestro Dios. No hemos creído en un Dios pequeño, no hemos creído en un Dios frágil, no hemos creído en un Dios solamente bonachón. Él escogió colgarse de esa cruz para que nosotros pudiéramos conocer a Jesús. Él escogió entregarse a sí mismo, pero suyo es el reino, suyos los dominios, suyo es el poder. No hemos creído en un Dios pequeño, no hemos creído en un Dios que solamente viva en torno a nuestras necesidades personales. Sí, Él escoge interesarse y escoge amarnos, pero Él es mucho más grande que eso. Y Él merece ser adorado como Elohim, merece ser adorado como Yahvé, merece ser adorado como el aliento en todo. El aliento en todo, no hay nadie que se compare a Él. Y esta enseñanza es el punto de referencia para ellos como pueblo y para todos los gobiernos en ese tiempo y para las potestades en los lugares celestes, en el agua y en la tierra. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y no es solamente seleccionado para Egipto. Cualquiera sea el Dios en el que tú hayas puesto tus ojos, Dios es superior. Si ha sido de pronto que hemos puesto nuestros ojos sobre un trabajo, sobre una enfermedad, sobre una situación, sobre, no sé, la parte romántica, lo que sea que se haya convertido en un ídolo en nuestras vidas, Dios es superior. Dios es el Dios de la sanidad, Dios es el Dios de la restauración, Dios es el Dios sobre todo ser viviente, sobre las aguas, sobre el aire, sobre absolutamente todo. Entonces tenemos que sujetar nuestra vida al Señor de señores. No podemos decir que Dios es Dios sobre todo y nosotros no reconocerlo como Dios sobre nuestras vidas. Hay una canción que me gusta mucho que dice que si las estrellas lo alaban, yo también. Es súper linda la canción.
Éxodo 23:24, me pasa aquí mi mamá, mi teleprompter. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No. Entonces, vamos a orar y vamos a sujetar nuestras vidas a Dios. Y si hay áreas de tu vida que has sido terco o te has resistido a reconocer a Dios, o has persistido en tu pecado, o has persistido en tu indiferencia hacia Dios, vas a sujetar tu vida a Él, vas a sujetarlo a Él. Papá Dios, gracias por hacerte asequible a nosotros a través de la cruz, siendo que eres un Dios tan grande que no podemos comprender, que no podemos ni siquiera visualizar. Gracias porque tu poderío va más allá de lo que nosotros podemos tener en nuestras manos o visualizar. Tú eres Dios sobre las aguas, tú eres Dios sobre la tierra, tú eres Dios sobre los aires y eres Dios sobre las galaxias. Señor, y nosotros aquí también venimos para adorarte de todo corazón. Y yo te voy a pedir que tú en tu corazón te postres, porque a veces nos arrodillamos, pero nuestro corazón está lejos de estar postrado. Pero en tu corazón, póstrate a Jesús. Jesús, sujetamos nuestra vida, nuestras finanzas y todo dominio al nombre que está sobre todo nombre, a tu nombre, a Yahvé, a Elohim. Tú sigues siendo Dios y ninguna fuerza, ningún arma forjada en contra de nosotros puede prevalecer. Nosotros le ponemos límite al enemigo y le decimos que el Dios sobre todos los dioses, el Dios en mayúsculas, Yahvé en mayúsculas, es el que gobierna nuestra vida. Y no vamos a hacer más pacto con los ídolos, no vamos a poner a nuestras familias por encima de Dios, no vamos a poner a nuestros trabajos por encima de Dios, no vamos a desbaratar nuestras circunstancias por nuestra comodidad. También sacrificamos la comodidad delante de Jesús. También sacrificamos el pecado delante de Jesús. También sacrificamos la indiferencia delante de Jesús. Señor, tú eres Dios sobre todo y no hay Dios en ningún dominio que se compare a quién eres tú. Ayúdanos a conocerte cada día, ayúdanos a correr cada día en pos de ti, ayúdanos a que tu nombre arda en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos restablecer el señorío del Dios sobre todos los dioses sobre esta tierra, sobre todo dominio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora con tu boca saca las cosas que Dios o el Espíritu Santo te puede estar mostrando, o que no están conforme a Él, o simplemente entra a un nuevo nivel de entrega, de ese rendirse. Señor, salimos con nuestras manos en alto, así como Israel salió de la tierra de Egipto. Salimos de nuestra concepción pasada errónea. Sabemos que tú eres el Dios sobre todas las cosas. Decidimos seguirte. Te ponemos delante de ti, Yahvé, Elohim, cada persona que está enferma, y te pedimos aliento de vida, que tú soples sobre ellos ahora mismo y que sea hecho ahora. Declaramos que sujetamos nuestras finanzas a ti, Dios, por encima de todo, y no adoramos el dinero, sino que te adoramos a ti. Y con esto te rendimos también el control y abrimos la puerta a la abundancia que proviene de ti. Cada una de las áreas las rendimos a ti en el nombre de Jesús.
Mientras Natalia estaba compartiendo acerca de la primera plaga, la sangre en el río Nilo, y cómo cuando cuando el río Nilo se convirtió en sangre, también estaba revelando todas las muertes de los bebés que Egipto había consentido, todos los bebés que habían sido asesinados. El Señor me habló de nuestra sociedad occidental hoy en día, que consiente los asesinatos de bebés no nacidos y todo el aborto, y cómo Dios aún hoy en día Él se muestra fuerte aún sobre todos esos asesinatos. Y sentí hacer una declaración muy fuerte hoy también sobre aún abortos naturales que hayan sucedido en medio de nuestra congregación y de nuestras hermanas y hermanos y familia que los amamos mucho, de abortos espontáneos y aún esterilidad. Y en el nombre de Jesús, gracias Padre, porque tú eres hoy el mismo Yahvé, que ha sido desde siempre, el que fue, el que es y el que ha de venir. Y en el nombre de Jesús declaramos por tu poderoso nombre que se acaba toda raíz de esterilidad y de no nacimiento. En el nombre de Jesús declaramos que tu río de sangre, Señor, viene y sana absolutamente todo rastro de espíritu de muerte, todo rastro de lo que pasó, en el nombre de Jesús. Y dice aquí también el versículo que mi mamá mostraba. Dice en Éxodo 23:26: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de días. Y ahora declaramos esto sobre la congregación: no habrá mujer que aborte ni estéril en esta iglesia, y Dios cumplirá todos los días, hasta el último día. No habrá muertes prematuras, y declaramos protección sobre cada uno de los bebés que vienen y que están aquí en el nombre de Jesús. Gracias Padre, porque tú eres la vida. Gracias Cordero de Dios, porque tú eres la vida. Y en el nombre de Jesús declaramos eso extendido sobre cada una de las mujeres y los hombres también, como semilla de vida, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Ahora ven con tu río del cielo y sana absolutamente todo en el nombre de Jesús. Está sucediendo algo poderoso. El Señor nos está haciendo entender. El Señor ataca directamente la idolatría. Y todo Dios que te hayas tenido en tu corazón, vamos a entregarlo al Señor. Dile: Señor, perdóname. Aún si tú mismo te has hecho Dios de ti mismo, todo Dios, todo lo que tú adores va a ser atacado por Dios directamente, porque va en contra. Él dijo: no te harás dioses. Cuando hacemos dioses, vamos en contra de la palabra y en contra de la naturaleza de Dios. Y si Dios peleó contra esos dioses en Egipto, va a pelear y sigue peleando con los dioses hoy en día, con toda la idolatría del corazón de las naciones, pero también de su pueblo. Porque el Señor no solamente liberó a Egipto, liberó a su pueblo de esos dioses que también estaban en ellos, porque los habían aprendido. Oh Padre, gracias, Señor, gracias. Y también declaramos que es quebrantado en nuestra vida por la influencia sociocultural, la influencia de estos dioses que, aunque fueron derrotados en Egipto, son los mismos dioses que deben ser derrotados en el día de hoy, que ya fueron derrotados en la cruz, pero que deben ser derrotados en nuestros corazones. Y todos estos dioses de la plaga de ranas, esta diosa de las ranas, aún en nuestra cultura, está vigente a través de los pecados sexuales, a través de la ideología de género, a través de todo lo que se ha infiltrado en estos tiempos con el pensamiento progresista. Y esto viene de esa diosa. La transformación de una sociedad es por la victoria del Señor, la victoria del Señor sobre todas las cosas. También un Dios que debe ser derrotado, y es un Dios reciente, que aún en los cristianos hizo mella y contaminó, es el faraón. El faraón, es decir, un hombre que se levanta en el trono como si fuese Dios, y es toda esa fanatismo político
hacia un caudillo. Es necesario tener un presidente y tener gobernantes, pero en el corazón de los hijos de Dios no se debe levantar un faraonismo. No debe haber faraones que gobiernen el corazón de los hijos de Dios, porque el Señor es el Señor. Dios es el Dios que reina y es el único que puede transformar y cambiar una nación. Así que en el nombre de Jesús renunciamos a toda idolatría, a todo engaño de la demagogia política, todo engaño de demagogia política que ha llegado a los corazones. Renunciamos a ese faraonismo en el nombre de Jesús, a toda idolatría por nombres, por hombres, por el discurso de hombres, por seguir a los hombres, por dejarse engañar por esos dioses que engañan detrás. En el nombre de Jesús también declaramos que sacamos de nuestra mente toda posible aceptación o toda transigencia con toda ideología antibíblica, con todo rompimiento de los diseños de Dios. En el nombre de Jesús declaramos que es nuestro Dios el único que reina y que la verdadera transformación de una sociedad proviene de la victoria sobre los dioses inmundos que gobiernan y que han permeado la cultura, la idiosincrasia, que han permeado las creencias, que han permeado y distorsionado la verdadera fe bíblica, el verdadero conocimiento de Dios a través de la doctrina bíblica pura, como está escrita, como la enseñó el Dios del cielo y de la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Así que hoy levantamos la autoridad y el nombre de Jesucristo sobre nuestra mente para vencer y derrotar toda fortaleza mental inmunda. En el nombre de Jesús, yo reto en la mente de cada uno de los que están aquí cualquier demonio inmundo que se haya posesionado, y le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús, y que salga cualquier demonio que reta la verdad de Dios, que reta la verdad bíblica y que se levanta airoso, erguido, orgulloso, como si fuera Dios, a desafiar la escritura. En el nombre de Jesús declaro la victoria de Jesucristo. Así Dios ha castigado las naciones con plagas por haberle dado la espalda a la verdad. Pero en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Padre, y lávanos con tu sangre, y lávanos con tu sangre. Te pedimos perdón por los pecados egipcios que hemos cometido como pueblo de Dios, incluso mezclando lo santo y lo profano, lo santo y lo profano, lo inmundo, mezclándolo a lo puro, diáfano y verdadero de tu palabra en nuestra mente y de la mente de Cristo. Le ordenamos a toda raíz egipcia de hechicería, de brujería, de faraonismo, de pecado sexual, del espíritu de las ranas, del espíritu de los sapos, del espíritu de los cocodrilos y de las serpientes, que se vaya de nosotros, que se vaya de nuestra casa. Todas las deidades inmundas que fueron adoradas en el nombre de Jesús, salen de nuestra mente, salen de nuestro corazón. Renunciamos a ellas, las pisoteamos porque Jesucristo las puso debajo de nuestros pies. Toda terquedad faraónica, toda terquedad de nuestra mente, dile a la terquedad de tu mente que se vaya. Deja de ser terco con Dios y permite que esa terquedad del corazón y ese cerramiento de la mente sea quebrantado, esa dureza de corazón, porque Dios quiere un pueblo santo,
Dios quiere un pueblo libre. Dios quiere un pueblo poderoso. Dios quiere un pueblo de hijos comprometidos, que no sean vulnerables ni frágiles ante el engaño y la mentira de Satanás. Por eso hoy nos levantamos en arrepentimiento. Levantamos nuestras manos al verdadero Dios, al verdadero vencedor, al verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Levanta tus manos y dile: aquí estoy yo. Yo me humillo en mi corazón y quebranto mi corazón para pedirte perdón por toda contaminación egipcia, por toda contaminación de este mundo. Y quebranto mi corazón y mi cerviz para que toda dureza de mi cerviz sea quebrada por mi ceguera, para no ver mis propios pecados y para no ver la contaminación como fui contaminado. Y me humillo y me quebranto delante de ti, pero me levanto para adorar al verdadero Dios. Levanto mis manos para adorar al único que vive, al único que debe ser reconocido, al que reina por siempre, al que reina para siempre. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús cortamos toda esterilidad espiritual y toda esterilidad de los vientres. En el nombre de Jesús declaramos vida. Declaramos lo que dice la palabra: no habrá quien aborte, ni habrá alguien que no sea que sea estéril. Cortamos toda esterilidad y declaramos la fertilidad de los vientres naturales, pero también los espirituales, para dar fruto, el fruto del Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos que tendremos nuestra vida y nos iremos en el tiempo que Dios quiera. Nadie será cortado fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. Jesús, todo lo satisface. Jesús, nada es más importante. Jesús, la plenitud del Padre en todo, en todo. Vamos con todas nuestras fuerzas. Jesús, todo lo satisfaces. Jesús, nada es más importante. Jesús, la plenitud del Padre en todo, en todo. Una vez más. Jesús, todo lo satisfaces. Jesús, nada es más importante. Jesús, la plenitud del Padre en todo, el primogénito en todo. Jesús, 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 todo lo satisfaces. Jesús, nada es más importante. Jesús, la plenitud del Padre en todo, todo, en todo. Jesús, 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 todo lo satisfaces. Jesús, nada es más importante. Jesús, la plenitud del Padre en todo, en todo. Y con las voces: Jesús, todo lo satisface. Jesús, nada es más importante. Jesús, la plenitud del Padre en todo, en todo.
Y una de las cosas con las que termina es la preeminencia o la superioridad de Jesús como el primogénito de toda la creación. Y estamos en el nombre de Jesús cubiertos en su sangre. Todo dictamen médico tiene reverso en el nombre de Jesús. Toda pérdida de bebés, también viene la restauración de las vidas. Hay varias visiones de varias personas con esto mismo específicamente. Declaramos los vientres fértiles de las mujeres de esta congregación. Declaramos la nueva vida espiritual y natural en las personas de esta congregación, en el nombre de Jesús. Y ahora que hemos puesto a Jesús como primogénito y como el Señor de señores sobre nosotros, quiero declarar lo que la Biblia dice que quedó sobre el pueblo de Israel. Una paz tan absoluta que ni los perros ladraban. Así que en el nombre de Jesús y bajo su autoridad, yo suelto sobre todos nosotros la paz sobrenatural. La paz sobrenatural. No más discusiones, no más disensión. La paz sobrenatural sobre los hogares, la paz sobrenatural sobre las vidas. Soltamos toda ansiedad por el futuro, toda ansiedad por las circunstancias, toda ansiedad por el dinero. Declaramos la paz de Dios. Familia, los amamos. Es un placer vivir la vida a su lado. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Papá Dios? Y nos vemos dentro de 8 días. Dale un abracito a alguien, dile: me encanta ser familia tuya.